Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo Acelerar la Curva. Hoy tenemos un programa que tengo que confesarles, me sacó un poco de la zona de confort porque tuve que estudiar y leer bastante para poder conversar hoy con ella, que es una artista interdisciplinaria nacida en Perú, pero actualmente viviendo en Nueva York, desde donde se conectó hoy para conversar con nosotros. Y tiene intereses diversos en los campos de la historia social, la investigación científica y la teoría crítica. Ahora vamos a ver un poquito más a qué se refiere con esto. A menudo se ha basado en los legales culturales peruanos como inspiración para sus instalaciones de luz a gran escala. Utiliza esculturas, videos e iluminación para crear obras que iluminan nuestras nociones de identidad personal y comunidad. Ha exhibido en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina. Hoy tenemos el honor, el placer de estar conversando con Grimanesa Amorós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Justin? Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de Acelerar la Curva. Por favor, el gusto es mío. ¿Lo dije bien? Porque me imagino que viviendo hace tanto tiempo en Nueva York, el tilde no se pronuncia, pero hay una tilde ahí en Amorós. Sí, no, perfecto. Amorós. Perfectamente. Genial, genial. O sea, que la primera vez cuando te conocí en el TED Global en Río de Janeiro en 2014, quedé muy sorprendido porque mi concepción de arte era muy limitada. Era, bueno, el lienzo y los trazos, era la música, era el séptimo arte, el cine. Y cuando vi, se puede hacer arte con luces, se puede hacer arte con instalaciones a gran escala. La serie de los Uros que contabas inspirada en todo el lago Titicaca. La verdad que me sorprendió muchísimo. ¿Cómo surgió eso? ¿Fue algo natural que se te dio estuviste influenciada probablemente por tus raíces peruanas y quisiste llevarlo al arte? ¿O tuviste que forzarlo y bueno, voy a buscar inspiración ahí para tratar de crear algo? No, para mí en general la naturaleza siempre ha sido una gran fuente de inspiración. Ok. Me parece importante compartir cómo y cuándo comencé a trabajar con la luz. Y fue a partir de un viaje que hice en Islandia, creo que en el 2000, y no podía dormir. Me levanté y bueno, estaba lo que nosotros conocemos por las auroras boreales, ¿no? Entonces, no paraba yo de decir, wow. E inclusive tenía mi cámara al costado mío, pero cuando uno comienza a tomar fotografías, ya no eres parte del momento, sino lo comienzas a ver atrás del lente. Y como yo soy un poco perfeccionista, entonces siempre trato de ver los mejores ángulos. Y Ok. no tomé ninguna foto y quise vivir el momento, lo cual influyó muchísimo, ¿no? Para todo el resto de estos años que han pasado, porque yo decía, ¿cómo es que puedo compartir estos momentos, esta magia con otros, ¿no? Y es difícil porque la luz, obviamente, tú no puedes, la parte que a mí me impresionó mucho es que no puedes tomar un momento, ni siquiera un segundo, porque la luz no deja de continuar, es efímera. Entonces, me tomó bastante tiempo ver cómo es que yo podía compartir la luz con otros, y fue a través de una estructura que comencé con unas doms, burbujas, como yo las llamaba, bubbles, y después luego una estructura de tubos de policarbonato. Los dos materiales es el policarbonato. Entonces, esa raíz de este maravilloso fenómeno de las luces del norte, donde comencé a trabajar con luz. La parte de los uros fue porque yo desde muy chica supe que iba a vivir en el extranjero. Entonces comencé a recorrer mi propio país, Perú, y el único sitio donde no había podido ir era Puno, el lago Titicaca, porque a veces es complicado por el clima, ¿correcto? Entonces, un día dije, no me llamo Grimanesa si ya no voy en este año. Y Claro. No, claro, no- no te, porque, no te podías ir al exterior sin no haber ido. exacto, no, me fui. Ah, ¿sí? No, Ah, sí, 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 esto fue, recientemente, los Uros ha sido 8, será 10 años, más o mirá, menos, mirá, los mirá. Uros. Sí, no pude hacerlo antes de mi viaje a Nueva York. Entonces, apenas tuve la oportunidad, hice este viaje,
tuve un clima maravilloso a pesar que fui en el invierno. Y los suros es muy interesante porque es una cultura de hace más de 3.000 años, la cual también estas islas son efímeras, porque están hechas de lo que le llamamos nosotros esas totora reeds, ¿no? Que son estas plantas gigantes, la cual los suros las utilizan para hacer sus casas, torres observadoras y para hacer estas islas, que las tienen diferentes tamaños. En un principio eran más de 400 y ahora creo que hay solamente unas veintitantas. Entonces, porque la gente joven, obviamente, es muy difícil vivir en las propias islas, entonces van al town donde pueden tener mayores comodidades como la internet, Claro. sitios donde puedan divertirse, ¿no? Entonces, para mí, cuando bajé y visité las islas, Justin, es una sensación, son islas hechas por el hombre, ¿no? Por el ser humano. Entonces son muy irregulares. Es una sensación bastante única y me llamó mucho la atención. Y comencé a trabajar en este proyecto porque apenas llegué 2 días después, se me presentó la oportunidad de hacer un proyecto en Times Square, porque fue una colaboración del Times Square Alliance hay una feria del arte que es bastante conocida, se llama The Armory Show. Entonces, y era en Times Square. Y mi sueño había sido siempre poder tener alguna obra, una intervención con las personas en Times Square. Entonces, era un concurso y dije también, mi nombre no es Grimanesa si no me gano este concurso. Así que dije, bueno, ¿qué puedo aportar de una forma distinta? Porque hay muchos artistas que hay tanta gente talentosa. Entonces dije, bueno, acabo de regresar hace 2 días de Puno, del lago Titicaca, de visitar estas islas de los Suros. Y lo tengo muy cerca acá, adentro mío, y eso es lo que voy a hacer. Entonces hice esa propuesta y a Times Square le pareció muy interesante esta relación de mi propia cultura peruana con la tecnología, que también se comparte, ¿no? Obviamente, con la tecnología de Times Square y con la cantidad de inmigración y gente que viene de todas partes del mundo a Times Square. Claro, sí, sí, se une todo eso. O sea que conocía, bueno, obviamente de tus raíces y del viaje a Titicaca, y había escuchado también eso que comentabas de cómo te inspiró la aurora boreal y para tratar de llevar esa magia y ese misterio de las luces a tus obras. Y ahí tenía una pregunta cuando escuché eso que se me generó. En tu caso, ¿fueron esos viajes o esas experiencias que te inspiraron para tus obras posteriores? Hablemos un poco de inspiración. ¿Ha venido siempre a través de ese tipo de experiencias y de viajes o te parece que puede venir de cualquier otro contacto, cualquier otro disparador que te haga pensar alguna otra cosa? Bueno, los viajes para mí son momentos en los cuales me hacen ser parte de la misma tierra, de la misma naturaleza, ¿no? Okay. Entonces son momentos en los cuales tengo mayor tiempo para reflexión y a lo mejor para observar. Pero yo creo que la inspiración viene del día a día, de la música que escucho, de la gente que conozco, de los lugares que visito. Yo creo que es una conglomeración de todo, junto, no solamente, digamos, de los viajes. Mira. Y ahí, a ver, te pregunto esto porque me pasa mucho, y a veces cuando hablo con gente también que a veces dice, bueno, el arte lo ven como algo muy lejano, creo a veces el ciudadano común y lo ve para las personas que nacieron iluminados o tocados por la varita mágica de la creatividad y los artistas, y lo ven como lejano al quehacer diario muchas personas, pero sin embargo la realidad nos está llevando, aunque gracias a la tecnología y la automatización, dicen que vamos a disfrutar de más tiempo libre. Y entonces, por lo tanto, dicen que vamos a tener más tiempo, justamente, como vos decías, que el tiempo libre te permitía capaz pensar más, reflexionar más y, por lo tanto, crear más. ¿Te parece que hay una relación entre esto, en tener un poco más de tiempo libre y que, en cierta manera, todos vamos a tener más incentivos, tal vez, o más facilidades para crear más? Bueno, yo creo que en general
por eso es que hago arte, ¿no? Porque yo creo que todos somos muy creativos. En realidad, para mí es ¿Y te, fundamental. te parece que Sí, todos... todos. Yo para Bien. mí es fundamental, por eso es que hago a lo mejor el tipo de trabajo eh, con las esculturas de luces, porque yo creo que me da la oportunidad de poder comunicarme y hacer pensar a las personas. Al hacer esto, y las inspira, me imagino quizás, para que sean más creativas. Y eso no significa para otros artistas. Definitivamente el campo es amplio y eso puede ser para una persona de negocios que los inspira para ser más creativos en esa área. ¿Cómo pueden tener otras formas de poder, de negociaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos tocados por la creatividad. Es ya que lo que pasa es que en el caso de los artistas, lo hacemos en todo momento, día a Ok. día. Entonces, me parece que se desarrolla muchísimo más, ¿no? Pero para mí todos tenemos la sensibilidad. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Me gusta, me gusta. Después vamos a volver un poquito sobre eso y a ver cómo desarrollarlo. Pero quiero volver a algo que decías, porque también una frase que me llamó la atención un poco preparando esta conversación, es que decías que no haces las obras para que le guste a los otros, o no haces el arte para que le guste, sino justamente para hacerlos pensar. Ujú. Pero hacerlos pensar, ¿qué? ¿Hay una intención predefinida o es simplemente querés capaz incomodar y con eso generar algún pensamiento distinto? ¿Cuál es tu intención detrás cuando estás creando y qué respuesta esperás del otro lado? Claro, yo creo que de cierta forma hay una gran generosidad, por ejemplo, de mi parte, ¿no? Para mí es importante no poner, ok, este es el tipo de trabajo que Grimanesa Amorós hace y acá está. No, sino que tomo mucho en cuenta la arquitectura, el lugar, si es exterior o interior, Mm. la pieza que voy a hacer y cómo es que se va a comunicar con mi espectador. ¿Te das cuenta? Con la persona que va a ir a ver. Luego, o sea que en el trabajo se puede percibir, entender la parte intelectual, que sería la razón por la cual yo he hecho este trabajo, obviamente para que perdure de una forma universal. De ahí está quizás para una persona que no sabe nada de arte, pero que le llama la atención cómo se mueven las luces, por ejemplo. De Ok. ahí viene la parte, por ejemplo, viene la parte de personas que están extremadamente vinculadas con la tecnología. Entonces, esas personas verán qué power supplies he utilizado, cómo es que es la comunicación interna, no solamente exterior, lo que está pasando, el cerebro de la maquinaria, de la parte eléctrica, para que se conduzca a que yo pueda hacer estas secuencias de luces, ¿no? Entonces, para ellos hay mucho material. Entonces, yo siempre me he preocupado, de cierta forma, que para mí es demasiado trabajo controlar mi verdad y dárselas a las otras personas, ¿correcto? Es Ok. demasiado. Entonces, no me interesa controlar a la persona que tenga mi misma ideología, sino despertarles a ellos para que a lo mejor comiencen o sigan evolucionando ciertas inquietudes que ya a lo mejor ya las tienen, ¿no? Perfecto. Me encanta, me encanta. Y un poco, y ahora vamos a ver imágenes en pantallas, pero estaba analizando también una de, por lo menos de las últimas obras que vi que tuvo cobertura mediática, que fue la obra Hedera, Ujú, sí, en claro. el Prospect Park de Brooklyn, en Nueva York. Y veía imágenes que me encantaban de gente bailando, gente moviéndose debajo de esta obra. Y vos decías que muchas veces las comunidades se expresan de esa manera e interactúan de esa manera con las obras. Sí, claro. Eh, ¿Eso fue algo buscado a priori o fue algo que vos también lo generás y bueno, y también estás expectante a ver qué es lo que sucede? Bueno, obviamente yo siempre digo que para mí cada proyecto es un romance con lo desconocido, ¿no? En inglés creo que suena mejor es A Romance with the Unknown. Y cuando hago un proyecto, por ejemplo, en el caso de Hedera, Hedera significa, es ivy, ¿no? En latín. Mm. Y el ivy crece, quería unir
el parque de Prospect Park, que es muy grande, el espectador y la parte donde, en esta parte se hacen también festivales de música. Y entonces hay un cierto tipo de arquitectura, que por eso es la forma que tiene esta pieza. Entonces quería unir el lugar del parque, la arquitectura y el espectador. El Ivy crece, hay diferentes tipos en el Prospect Park y crece de una forma salvaje en diferentes partes. Entonces de ahí que viene toda esta, las curvas y la forma como están hechos toda esta estructura de tubos. La Sí. forma esencial de la pieza se refiere a la comunicación que hay con digamos, donde actúan los músicos, Ok. pero en forma horizontal la hice verticalmente, como media tubular, ¿correcto? Sí. Sí. Porque es hecha, digamos, desde los años 970, está hecha esta estructura arquitectónica. Y bueno, y siempre está el unknown, porque tú no sabes cómo es que va a responder las personas. Ahora, por ejemplo, la curadora me dice, Grimanesa, hay que especificar qué significa hereda. Le dije, no, porque es un nivel más de que el espectador, para que tenga más curiosidad de saber y vaya y ellos aprendan en Google qué es lo que significa hereda, ¿no? O incluso Entonces, hasta que le pongan su propio significado. por supuesto, sí. Entonces, y es muy curioso porque todo eso está en Instagram, hay hashtags, entonces las personas realmente la apropian la obra Sí. como parte de ellos, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, hacían picnics abajo o Mirá. se ponen a ver, porque adentro circularmente también hay todas estas burbujas que van moviéndose, entonces las personas se echan y pueden observar la secuencia de luz también. Es muy interesante cuando haces trabajos públicos y sobre todo a veces obviamente no saben que tú eres el artista. Entonces tú a veces estás pasando y estás escuchando comentarios que esa parte te hace olvidar de todo el trabajo previo de las Claro. horas físicas que tienes que poner para hacer algo tan grande. ¿Y te ha pasado alguna situación divertida en de ese tipo? Que estabas escuchando capaz dos personas comentando una obra tuya. Bueno, lo que tú acabas de referir, que la apropian parte de ellos, ¿no? Entonces ellos Ah, ven sí. cosas que yo ni siquiera, jamás se me hubieran ni siquiera ocurrido, ¿no? Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ven medusas, ven, jellyfishes, es interesante, ¿sí? Claro. Y Y que también es interesante la parte, cómo mueve a diferentes generaciones, ¿te das cuenta? Tanto a unas personas más ancianas como a la gente joven. Eso también me interesa. y los mueve de distinta manera. Eh, eh, los, bueno, una señora, por ejemplo, había esperado cuando hubo la apertura, la directora me dijo que había estado esperando muchas horas y era una señora de a lo mejor de una situación económica simple y tenía a su nieta junto a ella que tendría a lo mejor 7 años y ella tendría a lo mejor cerca de 80 y tantos. Entonces me dijo algo muy interesante que nunca me lo he olvidado y me dijo que me había esperado porque quería compartir conmigo que esta pieza que había estado observándola por muchas horas le ponían los pelos de punta. Entonces, yo creo que es algo bastante fuerte que ha quedado conmigo Totalmente. Sí. y más me vale que siga haciendo obras que pongan los pelos de punta a las personas, porque de cierta forma eso me hace dar cuenta que estás haciendo pensar a la gente, ¿no? Sin dudas, sin dudas, sin dudas. No, me encantó, me encantó. Y, y un poco siguiendo línea con eso y retomando algo que hablabas del comienzo, capaz, no quiero ponerte en el lugar, capaz un poco incómodo, de dar consejos, pero sí tal vez compartir tu experiencia, capaz hay gente del otro lado que le pueda servir. Vos hablabas que la inspiración por un lado, capaz es cuando tenías más tiempo libre durante tus viajes, pero que también tu rutina diaria de escuchar música, de conocer gente, de hablar con gente, también te Claro. incentiva esa creatividad. ¿Cuál es tu, no sé si rutina, pero cuál es tu proceso previo a una obra, cuando estás en ese proceso de ideación? Bueno, yo creo que comparto también esta parte que muchas personas me dicen, bueno, Grimanesa, ¿cómo puedes hacer todo lo que haces? Porque, digamos, obviamente viajo, tengo mi estudio, tengo mi familia, ¿no?
ahora, antes del COVID me la pasaba en un avión. Claro. Así que yo siempre le digo que todo es posible, que me levanto todos los días y tratando de hacer lo mejor que puedo hacer, sin pensar en las horas o sin ponerme metas definidas de lo que tengo que lograr en ese día. Mirá. ¿Te das Todo, cuenta? todo contraintuitivo de las recomendaciones de productividad que uno escucha y que uno está acostumbrado tradicionalmente. Sí, porque si te pones, si te pones te da presión, ¿te das cuenta? Entonces no vas a poder desarrollarte tú como ser humano, como ser maravilloso ser humano que eres. Entonces, yo creo que lo que yo trato es de dar lo mejor que yo puedo durante el día, digamos, ¿no? Y yo siempre digo a veces cuando tengo, porque en otras etapas antes del pre-COVID hago muchos lectures a diferentes universidades y yo creo que digo, si yo lo puedo hacer, tú también. No hay ningún tipo de diferencia. Lo que pasa es que no tienes que pensar, digamos, en las horas de productividad, porque eso te da estrés. Está bien. No, a ver, mientras te escucho estoy tratando de encontrar un punto medio, porque seguramente hay gente que está mirando al otro lado y me dice, bueno, pero yo tengo mi jefe, tengo que cumplir mis horas y tengo que cumplir ciertas tareas. Uh-huh. Pero vos ahí incorporaste otro nuevo factor que está bueno, que es, bueno, tengo que cumplir las tareas, pero tampoco ponerme una sobrepresión de las horas, claro. Porque si no, ahí no va a haber lugar para ese trabajo capaz de creativo, distinto. Claro. Yo, por ejemplo, en el estudio, cuando yo trabajo acá con la gente que trabaja acá para mí, tenemos un meeting, nos ponemos los proyectos, lo que tenemos que hacer y cada uno es responsable de lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Entonces, gente que está conmigo de hace muchos años, porque significa que siguen evolucionando ellos como personas, ¿no? Yo creo que a las personas cuando le das libertad, si esa persona es responsable, obviamente, la gente trabaja mucho mejor, un better performance, porque no tienes una persona que está fijándote atrás del hombro a que lo hagas. No, totalmente. También creo en eso, creo que empoderar a las personas, darle libertad para que se desarrollen. Está también, a veces cuando hago estas preguntas, me pongo el papel del abogado del diablo o de la crítica del otro lado que me dice, pero hay que cumplir a veces con ciertos objetivos. Obviamente, sí. Es encontrar como ese punto medio. Ahora, todos cumplen, Justin. Claro, bien. Todos cumplen, no tengo ningún problema, digamos que nunca he tenido un problema y que no se haya cumplido un deadline, por ejemplo. Hay una fecha, ¿no? Así que obviamente mi filosofía trabaja muy bien porque para mí lo que más me interesa es que ellos se sigan desarrollando como personas. Entonces jamás se van a aburrir de trabajar conmigo. Pero ahí la clave también es encontrar a las personas correctas, ¿no? Totalmente. Eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad. Eso es un punto bastante importante. Hay que tener bastante intuición y comunicación desde la primera vez, you know? Y bueno, yo creo que la mayoría de gente con la que trabajo son personas recomendadas, ¿no? Digamos, sí, yo nunca he puesto un aviso no. Es una persona, por ejemplo, y las personas que han dejado de trabajar es porque han tenido que viajar, digamos, a Los Ángeles o se han ido a Rusia a vivir o a algún otro país. Entonces yo le digo, ok, perfecto, pero no te puedes ir hasta que no me traes a otra persona. Así que, entonces, cada persona sí es recomendada. No, es importante ese comentario, digo, pues, para la importancia de generar buenos equipos que performen bien y sobre todo con un alto componente de creatividad. Digo, tienen que ser las personas correctas, que se les puede confiar, responsables. Y está bueno esa recomendación capaz para alguien que está buscando armar un equipo de esa manera, usar las redes, las recomendaciones. Transparencia. Muy importante la transparencia, ¿no? En mi estudio, digamos, todos saben cuánto entra, digamos, cuánto sale, todos están en la misma página, a pesar de que todas las áreas son bastante distintas, las áreas de trabajo son distintas de cada uno, todos están informados, todos, como decimos acá, en the same page, ¿no? En la misma página. Todos saben qué está pasando en el estudio. Me encanta. Creo que es un tema que, mira, no lo tenía anotado en preguntas, pero es algo que me encanta conversar y aprender justamente de eso. Qué bueno.
Me quedan un par de preguntas y nos estamos terminando de tiempo, pero no quiero dejar algunas cosas que ya mencionaste, me parecen súper importantes. Vos hablabas de esa importancia del arte como un motor para hacer pensar. Y obviamente a partir de hacer pensar, que las personas puedan capaz incorporar algo de creatividad a su trabajo diario, ya sea negocio, ya sea brindar servicios, lo que sea. A vos, hoy, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que te preocupa a nivel sociedad y que de alguna manera capaz los traes a tu arte? Yo creo que comenzando desde casa, la Sí. comunicación es básica, ¿no? Entonces yo creo que a veces las divisiones sociales tienen muchos niveles, muchos factores, pero yo creo que una de ellas es la comunicación, que no hay una plataforma abierta donde todas las personas pueden estar en la misma página. No necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero sí con la misma información. Entonces es cuando, como me gustaría, por ejemplo, la filosofía que aplico en mi estudio se aplicara, digamos, a nivel quizás mundial, porque no habrían tantas guerras, no habrían tantas desigualdades, ¿no? Tantos problemas con racismo, en fin, dificultades que han habido, que existen desde hace, como decimos acá, siglos, centuries, ¿no? No es algo que haya sido de 10, 20, 30 años. Entonces, quizás con la tecnología nos ayude en un futuro a tener mayor comunicación. Ese es mi parecer. Bien, no, bien. Y te conecto esa tecnología con el arte, porque justo estaba viendo una noticia hace unos días del COVID Art Museum, Ajá. que nucleaba obras de artistas que encontraron en el COVID-19 su musa inspiradora para crear. Banksy había hecho algunas cosas que había pintado en Sí. su baño y otros artistas. Eh, ¿Qué te parece esto? ¿Cómo te parece, digo, esta conjunción de arte y tecnología? ¿Y te parece que es algo temporal ahora o es algo que se va a dar cada vez más de aquí al futuro? Yo creo que como yo trabajo con mucha tecnología, ¿no? Para mí es importante siempre tener presente el contacto humano, ¿no? ¿Y cómo es que puedo hacer el contacto humano utilizando tanta tecnología? Y es, por ejemplo, la secuencia de la luz. ¿Cómo es que la hago? ¿No? La rítmica, los colores, los hues que puedo utilizar. Todo esto está para envolver, de cierta forma, lo que me interesa, que es la comunicación con el ser humano, con mi espectador. Yo creo que la tecnología cada vez va a ir avanzando y tenemos que ser de cierta forma un poco cautelosos para que no se pierda el contacto humano. No, yo Ok. creo que si podemos mantener el contacto humano y la tecnología, tenerlas como instrumento, vamos a ir avanzando mucho y nos va a ayudar, como te digo, para la comunicación, porque yo creo que es indispensable. Por ejemplo, fantástico nosotros poder estar conectados ahora, ¿no? ¿A cuántas personas a lo mejor estamos aclarándole alguna de las visiones o dudas que puedan haber tenido? Entonces, esta comunicación mediante estos artefactos de tecnología nos permiten esta plataforma de comunicación. Y yo creo que cada día vamos a tener, digamos, las pantallas, a lo mejor que ya solamente con movimiento existen, solamente que, digamos, no salen al mercado porque obviamente es marketing, ¿right? Tiene que venderse cierta cantidad de productos para que los otros productos puedan salir, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y ahora, y para seguir en esa línea, ¿cuál te parece que va a ser el rol que va a cumplir o que va a jugar el arte en algunos años? 5, 10 años. Hablamos hace un rato de que se dice justamente que va a haber cada vez un poco más tiempo libre, capaz más
posibilidades de personas sean creadores, o capaz no, capaz eso es simplemente un deseo que tenemos y no sucede. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es el rol que va a jugar el arte en nuestra sociedad en algunos años? Yo creo que el arte ha persistido por los centuries, ¿no? La historia del arte nos lo dice. Yo no lo veo que va a desaparecer en ningún momento inmediato. Yo creo que esto va a continuar, por muchos siglos más. Eh, y, y como te digo, si mantenemos el balance de tecnología con la comunicación de ser humano uno al otro, yo creo que persistirá el arte por muchos, como decimos, siglos, más allá. Eh, yo no lo veo desaparecer el arte en ningún momento cercano. Es al contrario, el arte es indispensable porque nos hace llevar a otras formas de pensamientos. Eh, como te digo, no solamente en una parte creativa como artista, sino a cualquier otra, a personas que hacen inclusive softwares, ¿no? La gente del mundo se dice que la gente en moda siempre se inspiran también en el arte. Así que yo creo que esta confluencia va a continuar. Ahí me sonreí cuando lo dijiste porque también hace años trabajando con gente que trabaja en software y no creo que nadie se me enoje, pero es la persona que capaz que las veo más lejanas al arte. ¿Cómo te parece que le puede mejorar o le puede incentivar algo o aportar algo el arte? Bueno, porque de cierta forma en el arte hay mucha ciencia, ¿te das cuenta? Digamos, si hablamos de Ingres o Botticelli o Matisse, si Sí, tú te pones a analizar la obra de arte, tú vas a ver muy perfectamente, digamos, los círculos, los rectángulos, el sí. balance de composición que hay en cada obra. Entonces, la gente del software, ¿ok? Tiene una gran comunicación con la ciencia, ¿no? Que detrás de cada obra de arte hay bastante ciencia, a mi parecer. Sí, 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 A sí. mí me fascinan los algoritmos, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, paralelamente científicos lo ven con otros algoritmos y para mí ha sido una forma, digamos, natural y la comparación con la ciencia es, yo creo que muy paralela. No, me encanta, me encanta, me encanta. Porque además creo que justamente el futuro va a haber mucha polinización cruzada entre disciplinas y saberes, que es lo que a veces da lugar a nuevas soluciones. Me quedan las dos últimas preguntas para ti, Grimanesa. Y de nuevo, gracias, y es un placer estar conversando contigo. Si tuvieras que algún día, no sé por qué, entras al Congreso, a un parlamento, ahí, rodeado de políticos, y quisieras proponer algo, o por lo menos que se discuta algún tema, ¿qué tema o qué propuesta a vos te parece, o qué tema te parece importante que hoy se tendría que discutir a nivel político, a nivel gobiernos, o algo que a vos que te parece importante que se vea materializado? Bueno, ¿Qué- obviamente es Sin dudas, utopía estamos en porque obviamente safe space para que hables. una utopía, pero para mí es básica la educación. Ok, Yo creo que las personas, si educamos a los niños, ¿no? Tendríamos una sociedad muy diferente. Entonces yo creo que pondría la mayor de mi atención en la educación de los primeros años, sobre todo, desde que van a la escuela, pre-kindergarten inclusive, los 3 4 años, sí. porque es en ese momento en que la persona, el ser humano, se está formando, son sus años formativos. Entonces es el momento en el cual, digamos, si lo vamos a hablar de una metáfora, el árbol necesita de un buen suelo para poder crecer derecho, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, mi mayor preocupación, la educación a nivel mundial para cada niño realmente, ¿no? Y esto obviamente respetando las comunidades o las condiciones sociales que pueden haber. No necesariamente tienen que ser las mismas, tienen que aprender, digamos, ciertas pautas con ciertos libros, sino que tiene que responder a su realidad de la comunidad o del estado donde viven, que puede ser muy diferente un niño
digamos, que viva en Perú, otro niño que viva, digamos, en África, la educación tiene que ser distinta, ¿no? Entonces yo creo que pondría gran preocupación y yo creo que el mundo sería bastante distinto. Me gusta esa humildad dentro de la propuesta, que a veces cuando uno piensa en una propuesta mundial, piensa como la misma solución para todos, y es cierto que muchas veces tiene que incorporar los saberes autóctonos de cada comunidad y adaptarse a las realidades locales, sin dudas. Y la última, y ya creo que ya saliendo más de algunas preguntas difíciles que pasamos. ¿Qué lees? ¿Qué mirás? ¿Cómo te estimulás? Y dentro de eso te pregunto, ¿hay algo que quisieras recomendar a la audiencia de Acelerar la Curva? ¿Libros, películas, series? No sé. ¿Algo interesante? Yo creo que para mí ha sido muy importante en mi vida. En inglés suena distinto que en español. Yo siempre digo PPL, right? Passion, Perseverance and Love, ¿no? Pasión, perseverancia y amor. Yo creo que si tienes estas tres, si te das cuenta de poder utilizarlas a diario, yo creo que tu vida se convierte como el agua, ¿no? Que no para, que sigue, que fluye. Y de cierta forma no tienes tiempo para negatividades, sino tu mente siempre va a estar positiva si tienes estos tres cualidades. Yo creo que las he utilizado desde que era muy joven, ¿no? La pasión es importantísima porque no creo, a veces la vida de un artista no puede ser dificultosa en sus comienzos, la perseverancia y bueno, y el amor por lo que uno hace, ¿no? Para mí es importante compartir, digamos, con las personas que se den cuenta que estas cualidades, y es fácil porque las tenemos todos, solamente que hay que utilizarlas. Sin dudas, y tenerlas presentes y ejercitarlas día a día. Absolutamente, hay tantas cosas de las cuales podemos conversar, Justin. Me encantó. La verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Algo que te haya quedado que pensaste y no lo dijiste porque nos fuimos con alguna pregunta o algo que quieras mencionar antes de cerrar? No, yo siempre le digo a mi estudio que no hay nada imposible en la vida. Todo es posible solamente cuando hacemos, le digo, RIP, ¿no? Cuando ya nos vamos al otro lado, ya esencialmente no podemos hacer nada, y no, es algo que siempre lo repito, y no atormentarse porque el pasado ya pasó. El presente es lo importante porque el futuro es incierto, fíjate, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Entonces, nuestro presente del día a día, como te dije, cada vez que me levanto, es importante. Yo creo que me encantaría que las personas se dieran cuenta de vivir su presente, ¿no? Que si tiene que ser una persona I love you, que no esperen al mañana, sino o que comiencen resoluciones que se quieren hacer. No hay que esperar al año nuevo para hacer las resoluciones. Yo creo que se pueden hacer día a día. Por lo menos yo trato todos los días. Me encantó. Creo que no vale la pena agregar nada más. Cerramos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Grimanesa. Fue realmente un placer. Gracias por la invitación. Por favor, un abrazo grande. La gente que está del otro lado, espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan, que lo comenten hagan sus comentarios aquí abajo del video, utilizando el hashtag Acelerar la Curva. Los esperamos en el próximo. Chau, chau. Chao, Dustin. Gracias.